Y ahora voy a pasar de lo que es la panadería, que realmente qué noble labor que tiene don Jorge. Felicidades y gracias de verdad. Ahora vamos a pasar hacia este otro sector junto a mi compañera Rihanna. Rihanna, buen día. Y estamos junto a Huáscar Camacho para que nos explique cuáles son los elementos precisamente que tiene que tener un mastaco, una mesa de difunto. Huáscar, buen día. Adrián y Rodri, muy buenos días a todos de la primera. Muchas gracias por compartir este momento tan importante para todos los que estamos vivos y poder entender un poco sobre estos ritos y tradiciones que tenemos. Como decía Wilfredo Camacho, la muerte es un grito a la vida y es por eso que en este día, 1 y 2, vamos a poder recibir a todos nuestros adelantados. Me parece una mesa demasiado bonita. Siento que tiene todo lo que tenía en vida la persona que le gustaba, Rodri. Y la verdad, armarla me parece algo muy lindo desde dentro, porque podemos festejar la vida de esa persona que ya no está. Honrar a esa persona que nos va a visitar. ¿Qué es lo que nos dice la tradición? Llegan hoy al mediodía y se van mañana al mediodía. Justamente, ¿no? La tradición nos dice que a mediodía están llegando nuestras almitas a este plano que es el Caipacha, desde el Hanajpacha, donde tenemos algunos íconos, como tú decías, Rodri, ¿no? No puede faltar el sol y la luna, ¿no? Son esos elementos tan importantes que representan esta mesa y, como ustedes decían, ¿no?, la llegada a mediodía. ¿Y cuál es el significado de este tipo de tantahuaguas que tienen tantas diferencias? Bueno, la representación que vamos a hacer, ¿no? Todo este es un sincretismo de representación. En esta oportunidad, antes no habían fotografías, ¿no? Entonces representábamos con el tantahuagua. Ah, es por eso. Justamente, ¿no? Entonces antes, como no había fotografías, poníamos una tantahuagua como elemento principal donde honrábamos a esa persona para poder recibir. Ya después empezaban a poner caretitas, representando, ¿no?, al varón, a la mujer, pero ahora en estos tiempos ya podemos tener las fotografías, ¿no? Entonces ya podemos recordar a ese ser que nos ha adelantado. Bueno, y tal es la tecnología que tenemos una fotografía impresa, que es de nuestra compañera Joana, quien lamentablemente falleció hace unos años. Tenemos una fotografía digital ahí de mi abuelita que le hemos puesto también en la mesa, de nuestros seres queridos, justamente. Ahora tenemos las tantahuaguas, como decía Rihanna, en distintas formas. ¿Cuáles son los elementos importantes y que no tienen que faltar en una mesa? Por ejemplo, la escalera. Justamente, ¿no? La escalera es un elemento muy importante que debe tener nuestra mesa. ¿Por qué? Porque es la conexión que existe entre el Caipacha y el Hanajpacha, ¿no? El cielo que vamos a decir y la parte donde estamos nosotros. Entonces son las interpretaciones que por la escalera baja el alma donde estamos nosotros, ¿no? Entonces, una vez que baja a nosotros es que puede degustar, como te decías, Adriana, todo lo que le gustaba en vida a nuestra almita. Qué interesante. Ahora, ¿qué significa cuando decimos volcar la mesa? ¿Alguna vez has escuchado el volcar la mesa? Es la primera Adriana? vez que escucho este término, ya que nunca hemos armado mesita en mi casa, Rodri. No tiene esa tradición. No tenemos la tradición porque no teníamos un familiar que nos haya dejado. Este año es la primera vez que nos ha dejado un familiar, con mucha pena, pero lo honramos y seguramente le vamos a hacer esta mesita con estos significados. Y me gustaría a mí también saber qué significa volcar la mesa. Claro que sí, pero antes de volcar la mesa, todos tenemos que estar velando, como se dice, desde hoy hasta mediodía, hasta mañana. ¿Qué se hace en estas 24 horas, Huáscar? ¿Qué se hace? Se recuerda a nuestro difunto, ¿no?, a nuestra alma. Por eso decimos, ¿cómo quieres que te recuerden? Es que cómo tienes que vivir. A veces cuando estamos sentados y nos pensamos a recordar, ¿no?, en ese caso de nuestra compañera periodista, ¿no?, era buena, era mala, era chinchosa, entonces nos vamos recordando y dialogamos y recordamos a ella. Y empezamos a ver, ¿te acuerdas cuando tomábamos un tojorí o comía su pastel? Entonces son esos momentos en que nosotros podemos recordar y dialogar con esos. Ahora, hay ciertas tradiciones que poco a poco se han perdido. A ver, yo, por ejemplo, en el campo he visto, todavía continúo viendo en ciertas áreas rurales, ya no tanto en la ciudad, que muchas personas van y rezan a la mesa, a la persona difunta, y le regalan masitas, precisamente. Es como uno cuando va en Halloween por el dulce a la casa, pero dentro de nuestra tradición, nuestra cultura, es ir y te llevas tantahuaguas, te llevas masitas, maicillos, justamente, ¿no? La tradición hace que los jóvenes vengan y empiecen a hacer los alabados. Los alabados. Los alabados, ¿no? Y los rezos. ¿Cómo son los alabados? Por ejemplo, alabados el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Voy a rezar por la alma, por los maicillos o por don Jorge, que nos va a dar ahí unos maicillos, ¿no? Claro. Entonces empezamos a hacer los cantos y los alabados a ese difunto. Entonces podemos llevarnos un pastel, podemos llevarnos las rosquitas, etcétera, Qué ¿no? interesante. Y don Jorge pregunta, normalmente, ¿qué es lo que le encargan a usted para entregar a los rezadores, a quienes van al alabado?
Siempre cuando uno reza, depende de cada almita que tiene, ¿no? Tradicionales, dan a los niños unos alabados que rezan una escalera, una guaguita, solo uno, ¿no? Y hacer alcanzar también en los temas de las masitas también a cada uno unitos, ¿no? Siempre que tienen que rezar. En ese sentido, nosotros manejamos, ¿no? En realidad cuando se reza que hacen, ¿no? Entonces ese es un tradicional de años de nuestra cultura. También viene de aquellos años de ancestros, abuelos, que vienen tradicionales hasta del campo, porque ahora ya modificamos en todas formas, porque antiguamente era como el pan de trigo, hacían mamaconcaches grandes, ¿no? Entonces soles hacían y así, pero le hemos cambiado especializando los materiales. Oh, qué interesante. Y Huáscar, consulta, cuando van los alabados, los rezadores, le damos los elementos de la mesa, le tenemos que dar otros, ¿no es cierto? Así es. Porque la mesa tiene que quedarse armada hasta mañana al mediodía. Exacto, sí. Entonces hay otros, ¿no? Las reservas que ya se les llevan y están en saquillos, siempre los chicos están con sus saquillos porque van teniendo muchas masitas, ¿no? Entonces ya después eso nos va a ayudar para poder tomar el té. Oh, excelente. Rodri, algo que yo he visto mucho es como las personas que viven tal vez en un barrio pasan de casa en casa dándoles una oración a las personas que han fallecido. Eso, ¿no? Justamente esa es parte de la tradición. Estas tradiciones son familiares, ¿no? Recordando a todos. Entonces yo voy por tu alma, entonces voy recorriendo para poder compartir lo que es la muerte, ¿no? Para nosotros, como les decíamos, la muerte es un grito a la vida, entonces tenemos que estar tranquilos y dichosos que está descansando esa persona. Excelente. Me parece algo muy bonito, Rodri, la verdad. Sí, ¿no? Es muy interesante, la verdad, además que es una manera de honrar y recordar a aquellos seres queridos. Tenemos algunos datos importantes contigo, Paola. Exactamente, Rodrigo, justamente ya hemos hablado un poco acerca de lo que es el Mastacu, lo que es esta festividad de Todos Santos, pero vamos a profundizar más esta información. Le vamos a mostrar unos cuadros importantes para que usted también se interiorice sobre esta festividad. Todos Santos, festividad que honra a nuestros fallecidos. Inicia a mediodía del 1 de noviembre, o sea, el día de hoy, y finaliza a la misma hora del 2 de noviembre. Tradicionalmente se preparan mesas con ofrendas conocidas como el Mastacu. Mastacu incluye elementos como bebidas y alimentos de mayor preferencia de nuestros difuntos. Expresa la conexión y respeto entre los vivos y los muertos. Elementos esenciales del Mastacu: las tantahuaguas, panes en forma humana, representando a los difuntos. Escaleras facilitan a las almas a bajar y subir, justamente de lo que hablábamos, ¿no? Llamas o caballos simbolizan el transporte que los difuntos usarán para regresar al mundo de los vivos. Los urpus simbolizan la inocencia y el Espíritu Santo. El sol y la luna representan el ciclo de la vida y la muerte, y los alimentos favoritos y bebidas para alimentar a las almas visitantes. Velas y cruces, elementos de guía y fe. Coronas, respeto y honra a los difuntos. Colores claros son usados cuando se trata de niños, sobre todo, y colores oscuros para mayores. Los banderines, también que no pueden faltar, simbolizan la alegría y celebración, dando la bienvenida a las almas. Las cadenas representan la conexión entre el mundo de los vivos y los muertos. Los niveles de Mastacu. Cada nivel refleja y simboliza un paso en el viaje entre la vida y la muerte. El primer nivel representa el mundo terrenal con alimentos, bebidas y elementos que las almas disfrutan. El segundo nivel simboliza la transición al mundo espiritual. Aquí se colocan elementos como escaleras y figuras de animales para guiar a las almas. Tercer nivel representa el cielo o el descanso final con símbolos religiosos como cruces y velas para honrar y guiar a los difuntos en su regreso espiritual. Despedida de las almas comienza a las 12 del mediodía del 2 de noviembre, ¿está bien? Se desarma la mesa con cánticos y rezos a cambio de las ofrendas restantes. Realizan la dramatización llamada cacharpaya.
Una persona representa al difunto. Los sectores corretean al difunto hasta el cementerio a un río. Bueno, muchísimas gracias, Pau, por esos datos tan importantes, pero ahora tenemos algunas preguntas, querido Huáscar. Rodri, yo tengo una consulta, tengo una curiosidad. ¿Cuál es la diferencia entre Todos Santos y Día de los Difuntos, Huáscar? Adri, qué buena tu pregunta, ¿no? Para poder entender. Sabemos que estos ritos y tradiciones vienen antes, desde la época incaica, todos estos, porque todos adoramos y recordamos a nuestros muertos, ¿no? Es por eso la diferencia que desde la puesta del calendario gregoriano es Todos Santos. Todos llegamos a ser santos, ¿no? Entonces ese es el día que podemos ponerle una vela a ese santo que nosotros teníamos de la Iglesia Católica. Y el Día de los Difuntos es hacia los muertos, ¿no? Entonces que nosotros honramos a los muertos y a los santos en la parte católica que nosotros vemos, ¿no? En los santuarios y les ponemos vela, ¿no? Entonces esa puede ser la diferencia que podríamos compartir contigo, Adrián. Qué interesantes son estas culturas ancestrales que tenemos, Rodri. Estas costumbres, bueno, y hay un momento en el que se mezcla lo que es el catolicismo y también las tradiciones que venían ya de antes en tierras originarias. Así es, todo esto es un sincretismo y se ha ido uniendo, como te digo, en el tiempo. Nuestras culturas son vivas, como vemos ahora tenemos colores, tenemos dulces. Antes en las crónicas nos dicen que desenterraban a nuestros muertos y hacían pasear por las calles, ¿no? Esas son las crónicas que nos dan y nos muestran los gráficos, ¿no? Entonces, cómo sacaban. Por ejemplo, en la Universidad Mayor de San Miguel tenemos las chulpas, ¿no? Ajá. Entonces ahí podemos ver cómo ellos sacaban y podían hacer recorrer a todo eso, ¿no? Siempre los difuntos son estas personas consejeras, amigas. ¿Quién no habla con sus abuelos, Claro, con sus padres? Son ellos nuestros protectores, por eso son nuestros difuntos más queridos que se han adelantado y nos protegen. Qué interesante, la verdad, todo esto. Siento que es un día bastante lindo para celebrar a todas las personas que nos han dejado. Y la verdad, a mí me parece muy interesante todo el tema de las tantahuaguas, porque podemos ir con las escaleras, como decía Huáscar, Rodri, que la persona baje, suba y ya no tengamos que realmente hacer así, ¿no? todo lo de antes, ¿no? De desenterrarla y tenerla que hacer pasear. Siento que hemos ido evolucionando y creo que es algo mucho más simbólico dejar que la persona pueda bajar desde el cielo y pueda volver a su lugar. Claro, Arri, y eso es nuestra cultura, ¿verdad, Huáscar? Porque hay otras culturas, por ejemplo, en el Asia, que todavía siguen sacando en estos días, en el Día de Difuntos, a los muertos y ahí les cambian de ropa y todo. Depende de la cultura, nos parecemos bastante a los mexicanos nosotros, ¿no? Bueno, son culturas milenarias y compartimos la muerte de todas las culturas asiáticas, europeas, árabes, mexicanas, porque es una línea que nos une a la vida y la muerte. Y quería hacer un comentario, Adri, una vez que estaba yendo a visitar un masaku, Rodri, señor Jorge, no había la escalera. ¿Y por dónde bajaba? Eso, yo le digo, señor, ¿y por qué no ha puesto la escalera? ¿Sabe qué, Huáscar? Es que ahora tengo otra pareja y no quiero que baje mi ex esposo, así que se quede. Entonces, ahí se va representando todas las cosas, ¿no? Entonces, lo voy a recordar, pero que no baje, porque ya tengo otra familia, otra pareja. Entonces, ¿Y cómo será eso, no? Así es, en el más allá y acá. Bueno, un tema para analizar. Yo creo que es como la película de Coco, Rodri. ¿La has visto la Claro, película de que Coco? realmente es una película que nos da muy buena referencia de cómo honramos a nuestros muertos y cómo se los honra en distintas culturas, incluso a los animalitos. totalmente, por eso todo lo que tiene vida tenemos que dignificar su vida. Ajá. Y por eso la muerte es ese momento que triunfas en la vida. Cómo descansas, cómo mueres, da el resultado de cómo has vivido. Con amigos, con deudas, sin deudas, con problemas, sin problemas. Entonces, el día que descansas es el día que ves si has triunfado en la vida o no. Bueno, querido Huáscar, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Don Jorgito, gracias de verdad. Y bueno, Arriana, a vivir lo que es nuestra cultura, nuestra tradición, pero más importante, esta espiritualidad que nos acerca hacia esos seres queridos que ya han partido al más allá y que hoy al mediodía van a retornar a este plano. Mañana al mediodía se estarán yendo y ahí será cuando volquemos las mesas. Una muy buena oportunidad para recordar lo buenas que fueron estas personas con nosotros, estos seres que se han ido al más allá, pero que nos están acompañando de otra manera.
en esta dimensión en la que nos hemos quedado nosotros, que es la tierra. Yo, por ejemplo, hace un año exactamente que perdí a mi abuelita y bueno, murió un 28 de octubre, 1 de noviembre, que además era su cumpleaños, Día de Difuntos, armar la mesa. Entonces, realmente a uno le da la oportunidad de recordar lo buena que fue esa persona y de honrar su vida, de celebrar su vida, Adriana. Claro que sí. Muy aparte de eso, es un momento en el que podemos compartir con familia, con amigos, yendo a rezar también a otros difuntos que hemos tenido cerca. Y siento que esa es una costumbre que nos une y que nos alienta a que las personas sigan acá con nosotros en nuestro corazón. Eso, y no olvidar que la vida y la muerte es un lado y el otro lado de la cara de la moneda, simplemente, ¿no? Más bien hay que celebrar la vida y miedo a la muerte, no, pues como dicen, ¿no? No hay muerto malo, ¿no? Exacto, no hay muerto malo. Por eso les invito a que disfruten este día, compartan con sus familias y recibamos a nuestros muertitos con mucha alegría y compartamos esos recuerdos que tenemos, porque nadie muere, alma y vida, ¿no? Siempre están presentes y no hay que llevarlos muy lejos, ¿no? Tienen que estar cerca de nosotros, protegiéndonos y teniendo siempre el recuerdo presente. Así es, qué bonito eso, mientras los sigamos honrando y recordando, mientras sigamos orando por esos seres queridos que ya se han ido, ellos van a seguir viviendo con nosotros de otra manera, no físicamente, pero siempre nos van a estar acompañando. Muchísimas gracias, Huáscar, Jorge. Arri, ¿dónde nos vamos? A una pausa. Nosotros nos vamos a un corte comercial y seguimos con más. No se despegue de ATV.